esta mañana vamos a hablar acerca de la salud, de su seguro, cómo puede usted conseguir un seguro, o de qué se tratan los seguros que existen, por qué son tan diferentes, por qué son tan caros. Para hablar de eso tenemos una mujer que trabaja especialmente dando ese tipo de información. Eileen Santana está con nosotros y ella nos va a decir de qué se trata el programa en el cual ella trabaja y la organización que ella representa. Un placer para nosotros tenernos aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, María, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos de la organización que tú representas. Entonces trabajo ahí en la Marin Community Clinics, en la clínica de la comunidad del condado de Marin. Y entonces tenemos 4 clínicas médicas y dentales también. Y tenemos una clínica en Novato, 2 clínicas en San Rafael y una clínica en Larkspur. Te mantienes muy ocupada siempre, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer. Yo estaba tratando de ver de qué íbamos a hablar contigo, entonces hay otras compañeras y dije, bueno, cada una de ellas que hable un poquito de lo que hace ella, y en el futuro el público va a tener la oportunidad de escuchar una plática completa para que vean exactamente qué programas tienen. Y bueno, el día de hoy nos dio gusto que nos hablaras porque todavía la confusión de los seguros. ¿Qué quiere decir lo que está relacionado con el famoso Obamacare o los servicios de salud que se están llevando? ¿De qué son? Entonces ahí en la clínica tenemos un departamento que trabaja solamente con aseguranza, con seguros de salud y con esto que se llama el Obamacare, la reforma de la salud. Hay muchos nombres, ¿verdad? Y por eso también mucha confusión todavía. Y entonces tenemos ahí 4, en el momento tenemos 4 consejeros de aseguranza que están ayudando a las personas en la verdad de toda la comunidad, no solamente nuestros pacientes, pero también toda la comunidad con las solicitudes para de Obamacare y también para de Medical, que en la verdad es parte del Obamacare. ¿Ustedes les ayudan, por ejemplo, es caro, todos dicen es caro, ustedes les ayudan para ver quién califica para uno, para otro, o lo que cuesta cada uno de ellos? Exactamente, entonces cuando tenemos las citas ahí con los pacientes, exploramos todas las opciones que están disponibles para cada familia, para cada paciente. Entonces hay personas que califican, hay personas que no califican y por ejemplo las personas que califican son los ciudadanos, los residentes legales permanentes, los refugiados, los asilados, y hay muchas clases de visa. Entonces es importante que los pacientes que vengan a la clínica para que se pueda, como le dije, explorar todas las opciones que están disponibles. Y bueno, ahorita que mencionas esto, permíteme darles el número telefónico para que llamen y pregunten cómo pueden. Ya ves que cada caso es diferente, quién califica para cuál. El número es 415, es la clave, y es 448-1500 para que usted se comunique y pues haga su pregunta, haga su cita según la necesidad de cada uno de ellos. Entonces se trata de eso. ¿Qué pasa con los que no mencionaste? O sea, los indocumentados, porque se mencionó los ciudadanos. ¿Cómo se les puede ayudar a ellos? Entonces todos pueden venir a la clínica, no importa si califican para eso de Obamacare, para la reforma, todos pueden venir. Y tenemos una sliding scale en inglés, en español creo que es escala móvil. Sí, es un formato que decidieron para ver quién califica en cuál. Exactamente, depende de los ingresos de la familia, del paciente y también el tamaño del número de familia, ¿no? Exactamente. Y ahí entonces todos pueden venir a la clínica, eso no importa, también aceptamos personas que tienen aseguranza, eso de Cover California, Medical y todo, pero sí, ayudamos a todos, y los que no tienen documentos también puede venir a la clínica. ¿Hay una lista de espera? O sea, ¿tienes mucha gente que está yendo o la gente no está respondiendo? Yo sé que algunos tienen miedo de cómo, otros se les hace muy caro. ¿Hay lista de espera o los atienden? Para pasar con los de aseguranza, para atenderlos, no hay lista de espera. Y en la verdad sí hay mucha gente que todavía tiene miedo. Hay muchos mitos en la comunidad, desafortunadamente todavía, porque piensan, no creo que califico para de Obamacare, porque mi vecino me dijo que no califico, porque un otro miembro de la familia me dijo que no califico. Entonces desafortunadamente todavía hay muchos mitos. Sí, los miedos también, y luego
que cuesta caro, o si les doy la información y luego se la dan a inmigración, o sea. Exactamente. La verdad es que hay subsidios para las personas que califican para el Cover California, hay subsidios, hay ayuda del gobierno. Y entonces es importante que vengan porque no sabemos si califican para el medical o para el Cover California. Entonces es importante que vengan para explorar, para que se pueda hablar platicar más con un consejero de aseguranza. Cuando van a ir contigo, ¿qué documentos requieres que lleven para llenar el tipo? Los impuestos, eso es muy importante, principalmente ahora que ya estamos en abril, los impuestos del año pasado, y también se tienen pasaporte, todos los documentos con la identificación, y sí, los impuestos es la cosa más importante, sí, y también pasaporte y otra identificación si no tienen el pasaporte. Y eso es a lo que nos referimos. Llame primero para pregunte paso a paso para que no pierda su tiempo, porque a veces tienen que trabajar, tienen que salirse de la escuela o algo, que vayan contigo. Bueno, yo les he mencionado que tenemos información en muchas áreas, hoy lo estamos viendo, como les mencioné. Vamos a tener otras 2 personas que nos van a hablar de la misma organización, pero en otro departamento. También, como siempre, nos da mucho gusto tener y participar, aparentemente, las Naciones Unidas el día de hoy. Me tocó ahora sí, felicidades. Me da mucho gusto que en tu comunidad, y cuando vienes también hay alguien que pueden sentirse los brasileños en confianza y poder, si no entienden bien, que puedan tener eso. Además que se habla despacito, no se habla español y el portugués como que va, ¿no? Exactamente. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta. Sí, me gusta trabajar con la comunidad y ayudar a las personas, y me gusta practicar el español. Y cuando estás practicando, como tratas con gente de diferentes países, vas aprendiendo, reconociendo los acentos y palabras. Exacto. Que en un país, tus amigas salvadoreñas o colombianas van a decir, no, en mi país se dice así, eso no se dice acá. Y eso es ir creciendo y ayudando, ¿verdad? Exacto. Pues, ¿algo más que quieres agregar de lo de tu departamento? ¿Especialidades? ¿Tienen especialidades? También tengo ahí también trabajo en la clínica, soy supervisora del departamento de referidos, entonces todo que no se puede hacer ahí en la clínica, cirugías o entonces citas con los especialistas, coordinamos todo eso. Y ahí en la clínica tenemos ahora 15 especialistas que también ofrecen servicios ahí. Fíjate, entonces va creciendo eso, si no lo tienes tú lo conectas con alguien más, eso es lo importante. Pues vamos a dejarlos con esa información para que la próxima vez que vengas ya hablamos detalladamente de lo que tienen en otros departamentos y cuáles son las especialidades y las distancias y todo eso, porque a veces ya ves que la gente no puede ir a largas distancias, pero esto es una oportunidad. Y también invitarte a que estés lista para que regreses, porque cuando nos habla la gente se quedaron con ganas de saber más y para llegarte a conocer, para que nos platiques tus esfuerzos para crecer en educación. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver, ese número una vez más, 415 y es 448-1500 para que usted se comunique y haga las preguntas necesarias, pero más importante, haga su cita. Nos tomamos una pausa y regresamos con más información para usted.